clase para los que no pueden estar presentes con nosotros hoy. Muy buenas noches de nuevo a todos y bienvenidos a la quinta clase en nuestro curso Adoremos al Señor 1, en donde estamos aprendiendo principios bíblicos de adoración. En la clase pasada, ustedes recuerdan, estudiamos, se podría decir, el aspecto vertical de la adoración. Mencionamos en esa clase que nuestra adoración es como una conversación con Dios. ¿Alguien puede recordarnos en qué sentido es nuestra adoración una conversación con Dios? Sí, Félix. Ay, perdón, su micrófono está desactivado todavía. No sé qué pasó. Okay. Nosotros escuchamos la palabra de Dios y Él escucha nuestras oraciones. Entonces es una comunicación en ese sentido. Dios se manifiesta por medio de su palabra escrita en la Biblia. Y ya en esta temporada, en esta época, ya no se manifiesta con mensajes individuales o personales, porque la manifestación de Él es por medio de la Biblia. Ok. Excelente, sí, sí. Yo diría que todavía su mensaje es muy individual y personal, pero como usted dice, ese mensaje viene a cada individuo por medio de la palabra de Dios, de la Biblia, ¿verdad? Y no es por medio de revelaciones progresivas, sueños, visiones, etcétera. Y luego mencionó oración como nuestra respuesta a Dios. También había otros aspectos de nuestra respuesta a Dios que se pueden incluir en la oración, en la adoración, perdón. Katia levantó su mano. ¿Qué iba a aportar? Sí, es muy importante también que la ley nos muestra nuestro pecado. Así podemos nosotros reconocer que cada día pecamos y confesarle al Señor nuestros pecados. Sí. Y delante de Él también nos da el consuelo del Evangelio para poder agradecerle cada día y pedirle ayuda para que no volvamos a cometer el mismo pecado y por agradecimiento querer hacer siempre lo mejor. Y también eso es una forma de adoración, agradecerle cada día conducta, nuestra alabanza, pero también alabándole con las personas, amando a nuestro prójimo. Eso queremos hacer por agradecimiento al Señor. Excelente, estoy muy de acuerdo. Entonces, usted explicó más en detalle los dos lados de la conversación con Dios, que es la adoración. Cuando escuchamos a Dios en su palabra, los dos mensajes principales son ley y evangelio, y hablamos de la necesidad de escuchar esos dos mensajes en nuestros servicios de adoración. Y también hay otros aspectos de nuestra respuesta, o sea, respondemos con nuestras oraciones, también con alabar a Dios con nuestras bocas y con obedecerle en nuestras vidas en gratitud que hemos sido salvos por medio de la fe. Excelente. Dos aportes más aquí entonces de repaso antes de entrar en el nuevo tema, el nuevo material. Ángel Lara levantó su mano. Sí, muchas gracias por la participación. A mí algo que me llamó la atención, a pesar de que no estuve en la clase pasada, como le comentaba, pero lo estudié en la grabación, fue lo bonito de las dos grandes enseñanzas de la ley y el evangelio. Entonces yo escuchaba ahí algunos compañeros cuando estaban en la grabación que decían que aún en algunos ministerios, en otras iglesias, solo se predicaba lo que era el evangelio y no la ley. Entonces, yo tomándole en cuenta también, gracias a Dios, ahora que ya estamos sometidos a la palabra, ¿verdad? Una doctrina verdadera, entonces me doy cuenta que yo era igual.
Entonces, porque a mí me gustaba solo escuchar lo que era el evangelio y no me gustaba que se me predicara la ley. Pero gracias a Dios, hemos encontrado, ayuda primeramente en la palabra, ¿verdad? Y sabemos que ahora es necesario predicar las dos enseñanzas, ¿verdad? Y sabemos que en adoración nosotros, desde el momento Dios nos habla en su palabra, como lo dice en la pregunta, ¿por qué amamos a la palabra de Dios viva? Y es porque es eficaz, ¿sí? Y dice que en la palabra de Dios nosotros escuchamos su mensaje. Y lo escuchamos por medio de las escrituras o por medio de una prédica, ¿verdad? Entonces Dios nos habla directamente, ¿sí? ¿Y cómo nosotros podemos responderle? En oración, en agradecimiento, haciendo una alabanza, o sea, pero que vaya dirigida directamente en agradecimiento a Dios y no una alabanza dedicada al humano, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí. Y estoy de acuerdo. Yo creo que diciendo que Dios nos habla por medio de la prédica es correcto si lo entendemos correctamente, ¿verdad? O sea, porque la prédica se expone las verdades bíblicas y Dios nos habla por medio de las verdades bíblicas. En ese sentido, Dios nos habla y solo no queremos que piensen que un pastor o un líder hablando en una prédica es inspirado por Dios sin errores, como la misma palabra, porque nosotros sabemos que seres humanos pueden cometer errores en nuestros mensajes. Por eso nos esforcemos a ser bíblicos en nuestros mensajes, para que sea Dios hablando por medio de las verdades que estamos compartiendo. Muy de acuerdo. Gracias por compartir su respuesta. Muy bien, voy a ver los aportes en el chat. Álvaro dijo, se aviva la gratitud a Dios. Sí, cuando Dios nos habla en su palabra, ley y evangelio, eso nos aviva la gratitud, nos renueva el amor para Dios, nos fortalece la fe. Y luego nuestra respuesta motivado por el evangelio es la alabanza de amor, de respeto, comentó él, se puede incluir en nuestra respuesta también. Muy bien, gracias por permitirme unos minutos para repasar esas verdades importantes. Ahora vamos a cambiar de enfoque. La clase pasada era nuestra relación vertical con Dios expresada en la adoración. Esta noche vamos a enfocarnos más en nuestra relación horizontal en la oración, en la adoración, digo. ¿Cómo nos relacionamos unos con otros, unos creyentes con otros en la adoración? Yo creo que es importante el tema porque hay versículos bíblicos que nos muestran que aunque uno puede adorar a Dios solo, o sea, escuchar la voz de Dios en la palabra en mi casa, solito, ¿verdad? Y orar a Dios y alabar a Dios y solito, y vivir obedeciéndole solito. Hay versículos bíblicos que nos dan de saber que Dios no quiere que nuestra adoración sea siempre solito. Y vamos a ver algunos hoy, pero al principio voy a mencionar dos. Uno que es muy común, ¿verdad? Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy con ellos. Donde 2 o 3 creyentes se reúnen en mi nombre, es decir, con la palabra de Dios, con la revelación sobre Jesucristo, ahí estoy con ellos. Jesús preveía y hasta manda en otros lugares que nos reunamos con otros creyentes. Otro sería lo que Jesús enseñó cuando sus discípulos dijeron, enséñanos a orar. Jesús dijo, pueden orar así, Padre nuestro que estás en el cielo. Fíjense bien, Jesús no dijo, Padre mío que estás en el cielo. Dijo, Padre nuestro. Lo demás de esa oración, perdónanos nuestras deudas, ¿verdad? Jesús quiere cuando oremos esa oración que tengamos en mente, yo soy parte de un cuerpo de muchos otros creyentes. No soy el único hijo de Dios, somos muchos. Todos los que acercamos a Dios por medio de la fe en Cristo somos sus hijos. Entonces hay
un aspecto horizontal de nuestra oración que está en la Biblia. Vamos a ver cómo es que nos relacionamos los unos con los otros en la adoración entonces. Con esa explicación vamos a comenzar con una oración pidiendo la bendición de Dios. Oremos. Muy bien. Padre Celestial, nos has unido como hermanos en tu familia santa, como comiembros en el cuerpo de tu amado Hijo Jesucristo, junto con otros creyentes. Ayúdanos a no vivir aislados espiritualmente. En cambio, que nos ayudes a creer que dependemos de los otros miembros de nuestra familia espiritual y ellos de nosotros. En nuestro adorar y convivir con ellos, ayúdanos a edificarnos y animarnos mutuamente en la fe en ti. Y aún más, puesto que el día se acerca. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Sí, igualmente, Wilson, sí. Excelente, vamos a comenzar con las preguntas de repaso que planteamos y confieso que el video se enfocó mucho en la persecución y vamos a tocar ese tema con las preguntas de repaso, pero luego vamos a desviarnos un poco de lo que estaba ahí porque la necesidad para adoración en grupo es más amplio que solamente en tiempos de persecución, ¿verdad? Pero de lo que vieron en el video, ¿qué paralelo hizo Pablo entre la iglesia cristiana en Tesalónica y la iglesia cristiana en Judea? Excelente, ya veo algunas manos alzadas para contestar. Viviana, ¿quiere contestar esta pregunta? Sí, profesor. Bueno, él relaciona que pasaba lo mismo. En Judea eran perseguidos por los judíos a los cristianos. Eran apedreados, eran perseguidos, matados, llevaban presos. Y en Tesalónica pasaba lo mismo con la misma gente que ellos vivían. Así que en diferentes lugares la persecución era la misma. Los mismos habitantes perseguían a los que no creían, eran incrédulos, perseguían a los que eran cristianos. Así que no importaba dónde estuviera, la persecución era la misma. Eso es lo que yo entendí de la palabra. Ok, gracias por compartir, gracias por compartir. Félix levantó su mano, por favor. Esta persecución actuó no solamente con los judíos ortodoxos, sino también con los romanos, porque los romanos, aunque eran muy tolerantes con otras culturas y otras religiones, la situación de que no aceptaban la deidad del emperador creó conflictos y le hizo que la iglesia sea perseguida por los romanos. Los romanos por un lado y por otro lado los judíos ortodoxos, los judíos que no eran cristianos, perseguían y apedreaban, como dijo la hermana Viviana. Y eso hizo que la iglesia sufra mucho la persecución y cause dificultades entre la gente que confesaba su fe en Cristo. Ok, muchas gracias por su respuesta. Sí, muy bien, entonces no nos debe de sorprender tanto que en dos partes diferentes del mundo de Pablo estaba pasando la misma persecución, porque Jesús ya nos prometió antes de ascender al cielo que todo creyente en toda época iba a sufrir lo mismo. Si el mundo me odió a mí, también los va a odiar a ustedes, él dijo. Bueno, vamos a hablar más de la persecución hoy en día en la siguiente pregunta, pero
Pero podemos ahora dar un breve resumen. Las iglesias cristianas, tanto en Tesalónica como en Judea, sufrieron persecución por su fe. Después del día de Pentecostés, la iglesia cristiana creció rápidamente. Es impresionante lo que vemos en el libro de Hechos. Yo creo que Lucas, inspirado para escribir ese relato para nosotros, explica que en el día de Pentecostés 3,000 creyeron y fueron bautizados. Y luego crece a 5,000, si no me equivoco, pero pronto se pierde la cuenta porque se va creciendo tan rápidamente que ya no podían contar cuántos creyentes había. Pero el diablo, que odia eso, ¿verdad? Él quiso pararlo, y un instrumento que trató de usar para parar el crecimiento de la fe cristiana era la persecución. Primero de los judíos vemos que Saulo, el que iba a ser Pablo, el apóstol, un día antes de ser llamado por Jesús, era enemigo de la iglesia. En Hechos capítulo 8 vemos cuando Esteban, el primer creyente, mártir por su fe en Jesús después de la ascensión de Jesús, él es apedreado. ¿Y quién está dando aprobación con los mantos de los que participaron ahí? Es Saulo. Y ese día, dice la Biblia, se empezó una gran persecución contra los santos, comenzando en Jerusalén, y muchos creyentes huyeron por causa de eso, pero llevaron consigo la palabra a donde fueran. Y vemos que lo que el diablo quiso utilizar para aplastar la iglesia, Dios usó para crecer la iglesia, porque esos que huyeron con la palabra se encontraron en nuevos lugares, con nuevas personas con quienes compartir esa palabra. Así que se expandió aún más la iglesia. Los judíos conversos al cristianismo sufrían muchas veces una doble persecución. ¿Por qué? Porque primero, muchos de los mismos judíos les daban la espalda cuando se convertían al cristianismo, pero luego también los romanos comenzaron a perseguir al cristianismo. Y es entendible por qué. No solamente porque Jesús prometió eso, sino podemos explicar en causas políticas también, cuestiones políticas. Los romanos tenían un emperador de su imperio, y los creyentes, proclamando que Cristo es nuestro rey, se podría entender, aunque de verdad no lo es, se podría entender como una amenaza a la paz y a la orden. Se podría entender como una rebelión. Entonces, la iglesia sufrió persecución por esa razón también. En el año 64, el emperador Nerón comenzó un fuego en Roma y luego culpó a los cristianos viviendo en Roma por haberlo causado. Empezó a perseguirlos de una forma muy violenta. Él también en ese entonces hizo que el cristianismo era una religión no lícita. Es decir, como dijo Félix, permitían la mayoría de las religiones, pero el cristianismo ya no era uno de ellos. Declaraban los romanos que era un peligro para la paz y el orden, y así empezaron a exterminar a los creyentes. Pablo el apóstol perdió su vida probablemente bajo la persecución de Nerón. Y luego, después de un tiempo de una pequeña pausa en la persecución después de Nerón, Domiciano también en el año 90 por ahí comenzó otra gran persecución de los creyentes. Y fue bajo él que probablemente el apóstol Juan fue exiliado a Patmos y ahí escribió el libro de Apocalipsis. Entonces, había después de eso persecución, a veces muy fuerte, a veces muy leve, pero constante, hasta que en el año 313, Dios utilizó un emperador que se llamaba Constantino para dar un edicto, el edicto de Milán,
que el cristianismo era permitido. Y de hecho, de ahí adelante se convirtió en la religión favorecida en el imperio. Y a lo mejor pensamos, esa es buena noticia para los creyentes. Y en un sentido lo era. Ya podían adorar y predicar libremente, sin temor. El problema fue que, y es, que la ausencia de persecución es persecución total. Ese es un dicho famoso de un padre eclesiástico. La ausencia de persecución es persecución total. Muchas veces en épocas de paz, cuando no hay persecución física, cuando los creyentes no tienen que arriesgarse por sus creencias, cuando podemos y tenemos muchas oportunidades libremente de adorar a Dios y juntarnos con otros en la palabra, es ahí cuando el diablo escondido está haciendo sus ataques más fuertes, con apatía, ¿verdad? Con distraernos con otras prioridades, con crear creyentes que no tienen convicciones muy fuertes, creyentes en un nombre solamente. Entonces, en ese sentido se puede decir que en toda época ha existido la persecución, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los tipos de persecución que sufre la iglesia cristiana hoy? Y para contestar esta pregunta, quiero dividirles en sus grupos pequeños. Si tienen preguntas sobre lo que estamos presentando, después de las preguntas de repaso, voy a tomar unos minutos y podemos contestarlas. Pero en este momento les dividí en grupos pequeños. Y pueden contestar cada uno esta pregunta. Por favor, tomen un minuto, tal vez cada participante, para que todos puedan participar en sus grupos pequeños. ¿Cuáles son los tipos de persecución que sufre la iglesia cristiana hoy en día? Entonces, sí, dar un pequeño resumen. Todavía hoy, a lo mejor está escondida la persecución abierta y física de nuestros ojos porque vivimos en, sobre todo, países que permiten libre práctica de la religión. Pero en muchas otras partes del mundo, el cristianismo no es permitido. Pensamos en particular en países musulmanes, comunistas, musulmanes, como damos el ejemplo de... Sí, favor de mantener sus micrófonos cerrados hasta querer aportar. Muchas gracias, porque hay ruido en el trasfondo. Países musulmanes como Pakistán, Afganistán, ¿verdad? Donde hay cristianos que sí todavía están muriendo por su fe en Jesús. Indonesia sería otro ejemplo. También países comunistas como Corea del Norte, bueno, sí, tipo de comunismo, ¿verdad? Una dictadura. Gracias, hermanos. Por favor, guarden en mudo sus micrófonos para no interrumpir la clase. Excelente. Entonces, países musulmanes, otros países comunistas todavía están sufriendo persecución física. En muchos otros donde el cristianismo no es popular, pero es permitido, persecución social también. El ejemplo que viene a la mente es India. En la India, yo creo que legalmente es permitido según su constitución, pero no es la religión más fuerte. El hinduismo es. Entonces, cuando hay alguien que vive allá que llega a creer en Cristo, es muy probable que todos sus familiares lo echen de la casa
porque está muy en la minoría y tal vez con persecución social, podríamos decir, ¿verdad? Persecución social. Tal vez no sufran físicamente por su fe, aunque algunos en India sí lo han sufrido, pero una persecución social. En las Américas, aunque el cristianismo es la religión mayoritaria, o sea, está en la mayoría, tenemos libertad también para adorar a Dios. Todavía se está volviendo cada vez más secular nuestra sociedad. Vemos que los valores que hace 50 años todos consideraban iguales, ahora se están derritiendo, ¿verdad? Vemos el surgimiento del homosexualismo, del aborto, cosas así, y ya nuestras creencias como creyentes verdaderos están llegando a ser cada vez más en la minoría. Así que estamos sufriendo una presión de parte de la sociedad de cambiar, y esa es persecución. También persecución social, ¿verdad? Nos están excluyendo por nuestros valores, por nuestras creencias, y parece que se va intensificando, ¿verdad? Lo más que nos convertimos en la minoría, debemos estar listos para sufrir más que nuestros antepasados tal vez sufrieron. Bien, la siguiente pregunta, y como dije, luego podemos tomar preguntas y comentarios sobre esta sección. Durante los tiempos de persecución, ¿qué es especialmente importante para la iglesia cristiana? Sí, a ver, unas nuevas manos levantadas. Excelente. Vamos a escuchar primero de Martín Aguilar. Martín. Sí, como dice la pregunta, que en los tiempos de persecución, ¿qué es especialmente importante para la iglesia cristiana? La palabra de Dios nunca cambia, ni cambiará. Es la misma antes, hoy y mañana. Y si Dios dice que nos van a perseguir a todos aquellos que tenemos fe en Cristo, en Dios, en Cristo, vamos a seguir igual. Entonces, por ejemplo, en la iglesia cristiana primitiva había persecución por la élite del poder y por los grupos mayoritarios religiosos. Ahorita se acentúa también lo mismo. Y lo importante, como en aquel tiempo y ahorita, es mantener la fe, perseverar en ella, como decía San Pablo, como decía Pedro. Todos los protagonistas, todos los apóstoles decían lo mismo en sus cartas, en sus prédicas. Perseveren en la fe, aguanten, como decimos acá, aguanten vara. Perseveren y aguanten y oren mucho, porque el enemigo está atacando fuertemente. Hay que recordar que nuestro enemigo no es físico, nuestro enemigo es espiritual y está muy fuerte, o sea, es que hay que agarrar la armadura de Dios para protegernos. Okay. Excelente, gracias por los comentarios y sobre todo, o sea, perseverar, pero ¿quién obra esa perseverancia en nosotros? Es Dios por medio de los medios de gracia, así que estar usando los medios de gracia día tras día. Muchas gracias, Martín, por el comentario. Vamos a escuchar de Héctor Rimachi. Héctor levantó su mano, por favor. Sí, profesor Abraham. Lo que yo veo y lo que dicen Primera Tesalonicenses, el apóstol Pablo, es que a pesar de la feroz persecución que se había levantado en contra de la iglesia que estaba en Tesalónica, él dice que estaba maravillado porque había visto cómo Dios había obrado fe en el corazón de ellos a través de su palabra, ¿no? Y entonces, en el contexto de hoy es la misma forma, como usted dice, los medios de gracia y su palabra son la fuente por la cual Dios nos puede fortalecer o nos va a fortalecer a cada uno de nosotros. Es muy importante y necesario que los creyentes se reúnan
y mediten en las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén a la palabra dicha. Amén. Muchas gracias por la respuesta, Héctor. Un comentario más, luego tenemos que seguir para el tema principal de nuestra charla. Ovidio levantó su mano. Ovidio, por favor. Sí, realmente buenas noches. Vemos como el Señor en su amor nos dejó solución a los problemas que Él sabía que nos iba a tocar enfrentar en estos tiempos y en los postreros tiempos también. La verdad que venimos en una persecución de tiempos antiguos, donde el pueblo de Dios tuvo que soportar esa gran persecución a la que fue sometida, y estamos viendo el ejemplo de Pablo y los consejos que dejó Pablo. Pablo decía, animaba a no vivir alejado de Dios. En estos tiempos tenemos que estar más cerca de Dios. Debemos de no perder ese camino. También dice otra, no permitir ser manipulados por otras personas. La manipulación nos lleva afuera nos saca del camino de Dios y nos lleva al camino de la calle amplia, ¿verdad? También otra es que debemos animarnos unos con otros. Cuando alguien está desanimado, debemos de llevarle esa palabra de ánimo para que se mantenga siempre en la fe del Señor y para seguir luchando hasta el final. Gracias, pastor. Gracias a usted, Ovidio, por compartir el comentario. Katia comparte que está en juego especialmente el destino de las almas a las cuales estamos enseñando, y recordar que sí eso es lo que está en consecuencia acá, ¿verdad? Nuestra salvación eterna. Y dicho eso, que es muy importante que seguimos haciendo mientras somos perseguidos. Bueno, una cosa que podemos recordar es en tiempos de necesidad del amor cristiano, pide que nosotros ayudamos a los otros creyentes. Y puede ser, si volvemos a sufrir persecución física, que tengamos muchas más oportunidades de hacer justo eso, ¿verdad? Imagínense si, igual que en tiempos de Pablo, los creyentes estaban perdiendo sus trabajos, sus hogares, siendo encarcelados, ejecutados solo por creer en Jesús. Eso provee muchas oportunidades para otros creyentes mostrar hospitalidad, invitándoles en sus casas, dándoles donaciones para ayudar con comida, ropa, etcétera, adoptando a hijos de creyentes encarcelados, etcétera. Apoyarnos físicamente cuando sea necesario, entonces. Pero algo que siempre podemos hacer, y es lo más importante, es apoyarnos y animarnos espiritualmente. Como veremos, la adoración es un lugar muy apto para esas actividades. Porque en la palabra Dios nos mantiene fuertes para soportar persecución, pero también nos comparte la verdad que nos protege de los errores de nuestra sociedad. Esa es parte de esa sutil persecución que pasa en tiempos cuando no hay persecución física y abierta, ¿verdad? Es un ataque de ideas que viene a nosotros de toda parte, ideas no bíblicas. Entonces yo a veces considero, cuando yo era niño, se enseñaba ya la evolución en las escuelas, pero no tanto como hoy en día. Está en toda parte. Los niños que se están creciendo hoy en día están aprendiendo que nosotros evolvimos de los monos, que todo existe por casualidad, y no están aprendiendo la verdad de la creación. Ese es solo un ejemplo pequeño de la importancia de estar animándonos con la verdad en la adoración, ¿verdad? Esa verdad nos protege de los errores de nuestra sociedad. La sencilla verdad en el credo apostólico, ¿no? Yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Esa sencilla verdad bíblica, Dios creó el mundo, va en contra de esa mentira de la evolución. Bueno, también nos relacionamos con hermanos en la adoración y podemos ayudarnos a soportar nuestras cargas mutuamente.
hablaremos más de eso en lo demás de la clase, pero tal vez aquí son muy apropiadas las palabras de Hebreos 10:25. No dejemos, y recuerden, la carta a los Hebreos fue escrito a creyentes judíos, hebreos, que se habían convertido al cristianismo y ya estaban sufriendo la doble persecución de odio y rechazo de los otros judíos y también de parte de los romanos. Y él les escribe esto: no dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos unos a otros, y con más razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Muy bien. Hasta allí, ¿cuáles preguntas tienen? Profesor, buenas noches. Sí, buenas noches, Pedro Abel. Bienvenido. ¿Cómo está? Gracias. No, más que una pregunta, es un comentario. Es verdad que en este tiempo la iglesia cristiana está sufriendo muchos de los desprecios que se ha mencionado. ¿Y qué es lo que la iglesia tiene que mantener, sostener? Es simplemente, no lo vamos a hacer a la perfección, pero sí mantener la sana doctrina. Ese es el punto, la sana doctrina. Porque aun cuando yo quiera ser perfecto o ser bueno o ser mejor que el otro, nunca lo voy a poder. Sé que me están atacando o nos están atacando diferentes iglesias y bueno, y otras cosas más. Pero, y también uno corre el riesgo en la tentación en cada momento, en todo momento, ¿no? Entonces, para estar libre de todo eso, mantener la sana doctrina es lo más importante. Y no olvidarnos, ¿no? No olvidarnos que yo no soy mejor que el otro. Soy igual que el otro. La diferencia es que tengo a mi Salvador, aquel que ha muerto y ha vivido por nosotros. Eso es todo, profesor. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Sí, es de suma importancia sana doctrina porque es por medio de eso que Dios nos mantiene en la verdadera fe y que Dios trae a otros a la fe. Y la buena noticia, Abel, es que aunque lo que usted dijo es muy correcto, debemos, movidos por el amor de Dios, hacer todo lo posible para guardar y preservar la sana doctrina y compartir la sana doctrina. A final de cuentas no depende de nosotros, porque si dependiera completamente de nosotros, estaríamos una causa perdida, ¿verdad? Depende de la promesa de Dios también. Y Él prometió que el evangelio iba a ser predicado en toda parte del mundo antes de que viniera el fin. También prometió que su palabra permanecería para siempre. Así que Él está trabajando para preservar la sana doctrina por medio de nosotros y también en otras partes. Pero sí, gracias por el punto. Muy bien, vamos a escuchar de Félix. Por favor, Félix. Ahora, en la época actual, tenemos que cuidarnos mucho de cómo expresamos nuestras opiniones, porque si nos escuchan personas de grupos GLBTI y de grupos que están contra los grupos abortistas y los grupos de empoderamiento que hay social ahora, nosotros somos maltratados física y verbalmente por expresar nuestra forma de pensar. Pero el punto es que nosotros cuando expresamos nuestro desacuerdo con estas políticas, vamos a encontrarnos también que vamos a ser rechazados, inclusive nos van a calificar de ser retrógrados, revisionistas, y que estamos
intolerantes. ¿Sí? Sí. Ese es un, no solamente, por ejemplo, en mi ciudad, que es Guayaquil, sino también me fui de viaje a Santiago y en Santiago mis hijos me hicieron callar porque yo estaba hablando con ellos y expresaba mis puntos de vista y me escandalizaba de ver algunas cosas que me tocó ver y si creo que si viajo a Quito también, en Quito van a pasar estas cosas y lo mismo en otras ciudades de Latinoamérica. Entonces, estos grupos están empoderándose y ellos no dejan que las personas también practiquen lo que la Biblia dice, porque se sienten atacados y se sienten rechazados por la palabra de Dios. Sí, 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 sí. Es un buen punto, Félix, y nos debe de recordar que siempre hablamos la verdad en amor. O sea, desgraciadamente, muchas iglesias, tomando el ejemplo que dio, por ejemplo, sobre la homosexualidad, pero podríamos hablar del aborto y de cualquier otro tema social. Cuando a veces los creyentes decimos verdades bíblicas sobre esto, no lo hacemos en amor. Y eso da mala reputación tanto a Jesús como al Evangelio, como a nosotros, como seguidores de Jesús. Así que nunca, nunca Dios prohíba que demos la impresión que odiamos a personas que viven vidas homosexuales. Dios prohíba que la gente llegue a tener la impresión que odiamos a los que han cometido un aborto. No nos odiamos, los amamos. Los amamos con todo el amor de Cristo. Y en ese amor por ellos y por su salvación, vamos a compartir la verdad con ellos. Que la Biblia dice que lo que practican no está bien. Y con la esperanza de que haya arrepentimiento para que podamos decir, pero Cristo te ama y murió por ti, te perdona también. No somos mejores que nadie. Vale la pena repetir eso. No somos mejores que ningún otro pecador, pero sí somos salvos por gracia y por la fe en Cristo y queremos compartir ese gran regalo con todos los demás. Que eso motive nuestras palabras y acciones. Gracias, Félix. Sí. Una pregunta más, Viviana. Sí, quería hacer un comentario que escuchaba a todos los hermanos y me llegaba una reflexión, ¿no? Que nosotros vamos a ser perseguidos en todos los tiempos por causa de su nombre. A Cristo lo persiguen y a nosotros por causa de su nombre. Pero somos bienaventurados porque no bajamos los brazos. Yo me hacía recordar la vida verdadera, que afuera de él nada podemos hacer. Nos tenemos que mantener unidos a Cristo. Y sabemos que vamos a pasar estas cosas y son los últimos tiempos y van a venir cosas peores. Pero sabemos que Él está con nosotros y nosotros tenemos que perseverar en la fe. Para eso nos dio el Espíritu Santo, que nos fortalece día a día. Y seguir proclamando el Evangelio, como decía usted, profesor, con amor. Llegar a todas esas personas homosexuales. Yo tengo muchos conocidos y yo no los aborrezco. Le pido a Dios que le tenga misericordia y toque sus corazones, porque no son personas que son felices, son personas que sufren. También de todas esas personas que tienen que cometer un aborto. Están el grupo ahora que acá en la Argentina se ve mucho de los pañuelos verdes, que quieren el aborto. Pero también hay mucha cantidad de mujeres con los pañuelos azules que dicen, salvemos las dos vidas. Así que se está luchando, Dios está dando herramientas para ayudarnos, para que podamos implantar o volver a buscar los conceptos cristianos, bíblicos, morales. Y bueno, es una lucha continuamente, pero tenemos que seguir adelante. Él nos fortalece. Gracias, eso quería hacer un comentario.
Gracias, gracias por sus palabras. Sí, muy de acuerdo. Bien, amigos, tenemos que continuar en la última media hora, 25 minutos que nos quedan. Vamos a hablar más de este tema. ¿Cómo nos relacionamos unos con otros en la adoración? Aquí en la pantalla ven una ilustración de lo que ustedes leyeron en 1 Corintios 12. El video se enfocó mucho en persecución y porque es necesario entonces seguirnos reuniendo para adoración. Pero de hecho nuestra vida de adoración junto con otros creyentes es más amplio que solamente esa necesidad. Hay muchas otras necesidades que podemos suplirnos los unos a los otros en la adoración también. Y para comenzar la conversación, contestando esta pregunta, creo que es muy útil utilizar las palabras de Pablo en 1 Corintios 12, donde él habla del cuerpo de Cristo y todos nosotros siendo miembros de ese cuerpo, porque él también describe cómo se relacionan los diferentes miembros del cuerpo los unos con los otros. Así que vamos a leer los versículos bíblicos y luego contestar la pregunta a base del texto bíblico. ¿Alguien quiere leer 1 Corintios 12, 14 al 20 en la pantalla? Katia fue la primera levantando su mano. Por favor, Katia. Amén. Dice, ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Okay. Excelente, gracias, Katia. ¿Cómo nos relacionamos unos con otros entonces en el cuerpo de Cristo y aplicando específicamente a la adoración conforme a estos versículos? ¿Qué piensan? ¿Cómo nos relacionamos unos con otros en la adoración? Vamos a ver si hay alguien que no ha participado aún, que quiere participar aquí. Es un consejo que Pablo da sobre relacionarnos unos con otros en la adoración, en esta sección de las Escrituras. Muy bien, vamos a escuchar de Ángel y Maribel. Ángel y Maribel, por favor. Sí, en el paralelo que él está haciendo del cuerpo de Cristo con los cristianos, básicamente el Espíritu Santo y le da dones diferentes a cada persona, a unos maestros, otros para ser pastores, como lo dice la palabra, como son evangelistas, inclusive la persona que es simplemente el que limpia la iglesia, ¿sabe? Todos son una parte importante, todos, ¿sabe? Estamos, como decimos nosotros, remando en la misma dirección. Es parte de ese mismo cuerpo de Cristo. Excelente, excelente comentario. Entonces, hay muchos miembros en el cuerpo, como ustedes dijeron bien, hay muchos miembros del cuerpo y tenemos papeles diferentes. Dios nos colocó en cada miembro del cuerpo como lo mejor le pareció. Si todos los miembros fueran lo mismo, no habría cuerpo, ¿verdad? Dios nos ha dado dones diferentes, características diferentes, todo para el bien del cuerpo. Es buen punto allí.
Y una aplicación que Pablo hace de esto es con una ilustración un poco ridícula. Él dice, ¿qué tal si el pie dijera, como no soy yo humano, no soy del cuerpo? O si la oreja dijera, ah, pues yo no soy ojo, así que no soy del cuerpo. Piensen en lo que significa eso en cuanto al cuerpo de Cristo. Estamos hablando de un creyente que tal vez no tiene tantos dones, está mirando a otro, que tal vez tiene muchos dones, y dice, pues ese sí es importante miembro del cuerpo, pero yo, ¿qué puedo contribuir? Yo no soy del cuerpo. Y Pablo dice, no por esa razón dejaría de ser parte del cuerpo. Eso quiere decir que cada miembro del cuerpo tiene justo los dones que Dios quiso y es un valorado miembro. Podríamos decir, cada miembro del cuerpo es de suma importancia para el cuerpo entero. ¿Y cómo vamos a tratar entonces y pensar de los demás que se reúnen juntos en un servicio de adoración? No queremos mirarnos a nosotros mismos y pensar, yo no tengo valor para el cuerpo. Dios dice aquí sí, tienes valor para el cuerpo. Tampoco queremos mirar a otros y decir, esa persona que hace en la iglesia, ¿verdad? No, queremos tratar a cada persona que viene como miembro valorado del cuerpo de Cristo. Alguien por quien Cristo murió y alguien quien el Espíritu Santo ha dotado para servicio en el reino de Dios. ¿Okay? Vamos a continuar en la siguiente pantalla y luego tomar sus preguntas y comentarios. ¿Ok? ¿Alguien puede leer los siguientes versículos? Ángel y Maribel, por favor. Gracias por levantar su mano. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Okay. Entonces, los versículos anteriores se enfocaban más en uno que menospreciaba su propio papel en el cuerpo de Cristo. Ahora estamos hablando más de los que en orgullo menosprecian los papeles de otros. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. O sea, yo soy más importante que tú. Yo veo y tú solamente puedes moverte. No puedes ver nada. Entonces, no te necesito. Sí, sería orgullo pecaminoso, ¿verdad? Que llevaría a un creyente a concluir eso sobre otros creyentes. Pablo dice, eso no tiene lugar en el cuerpo. Y luego nos dice algo sorprendente. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos, los tratamos con honra especial. ¿A qué se refiere con eso? Pues se refiere a esto. La ley de Cristo es amor, es servicio. Entonces, para esos creyentes que son débiles, esos creyentes que tienen aún más necesidad espiritual que otros, de hecho, Cristo los ha dado aún más dignidad y honor que los otros en este sentido. Llama a los que son más fuertes y tienen más dones a servirles a ellos en particular. Es increíble eso, ¿no? Entonces Pablo dice, en vez de ser olvidables, son indispensables ellos, porque son necesarios para poner en práctica el tipo de amor que Cristo mostró en salvarnos también a nosotros. Yo tengo un ejemplo en la congregación en que serví en Houston sobre esto. Cuando estaba estudiando estos versículos y meditando sobre esta verdad, tenía que arrepentirme
porque había un miembro en esa congregación que pues era un poco más viejo, no podía moverse mucho, también estaba un poco enloqueciéndose, ¿verdad? Y muchos estaban aportando para traerlo a la iglesia, para suplir sus necesidades en casa, pero cuando él venía a la iglesia, en vez de contribuir, muchas veces causaba problemas y tenía que arrepentirme cuando leí estos versículos, porque yo dije, en mi mente estaba pensando, no te necesito, ¿verdad? Qué pecaminoso. Tenía que arrepentirme y luego recordando que soy perdonado en Cristo, ¿verdad? Me recapacité y me dije, lo tengo que tratar como el miembro indispensable que lo es. Y es más honrado este miembro porque mira cómo los otros miembros del cuerpo de Cristo, los otros miembros de la congregación han sido movidos por el evangelio a servir a este Señor. Estaban amándole sin pedir nada en cambio, estaban ejerciendo su paciencia con él y el cuerpo estaba siendo edificado por medio de él. A lo mejor necesitamos recordar lo mismo en nuestros grupos sembradores, nuestros servicios de adoración también. Bueno, una pantalla más. Luego sí tomamos sus preguntas y comentarios. ¿Alguien quiere leer estos versículos? ¿Lo leo, pastor? Sí, por favor, Martín. Está bien. Así Dios ha dispuesto a los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Okay. Describe otra vez cómo nos relacionamos unos con otros en la adoración. A fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros, ¿verdad? Si un miembro sufre, los demás comparten su sufrimiento. Si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ya hablamos un poco de nuestra relación vertical con Dios en la lección pasada y cómo es el centro y el enfoque de la adoración, pero ¿están viendo también el elemento horizontal aquí? ¿Cómo puede ser la adoración un ambiente en donde los miembros se preocupen unos por otros? ¿Cómo puede ser un lugar en donde si uno está sufriendo, compartimos el sufrimiento? ¿Cómo puede ser un lugar en donde si uno de ellos recibe honor, tiene algo para que agradecer a Dios, algún logro espiritual, alguna buena noticia en su vida, los demás se alegran con él? Muy bien. Hasta allí, ¿cuáles son sus preguntas? Muy bien, veo algunas manos levantadas. Amelia Torres, por favor. Gracias, pastor. Escuchar estas lecturas y estos versículos hacen comprender, como usted lo menciona, lo importante que es valorar a cada persona, a cada miembro del grupo y poder ayudarle a identificar también a esta persona de qué manera puede contribuir. Algunos barriendo. Parece que no fuera importante, pero el barrer les hace sentir que sirven al Señor, barriendo el espacio sagrado del Señor. Y eso bonito. Contribuye a la adoración de Claro. todos. ¿Cómo van a enfocarse en el evangelio si están cucarachas todo el piso, verdad? ¿No? Claro. Sí, necesitan. Otros se sienten bien porque limpian las sillas. Okay. Otros porque juntan las sillas.
Otros porque lavan las cortinas de la iglesia, del grupo. Otros porque leen los versículos. Otros porque cantan. Otros porque pueden acompañarnos a hacer las visitas de oración a otras casas donde los necesitan. Miren, todos, un equipo, todos son importantes. Todos son bienvenidos a este espacio. Y cuando mencionan del sufrimiento, ya en nuestro grupo ya hemos tenido 2 fallecimientos, ¿sí? Entonces, el compartir el dolor de la pérdida con los familiares es bonito porque nos hemos visitado, hemos ido a orar, hemos ido a acompañarles en su dolor. Y es porque somos una familia, eso es lo bonito. Y hace 2 semanas, el compartir también las buenas noticias, el hijo de una de las miembros se ha titulado como abogado. Y ella, antes de su sustentación de la tesis, lo puso acá en oración para que la congregación le ayudemos en la oración, que al joven le vaya bien. Y ha podido lograr todas esas buenas noticias, compartir en el grupo, en la familia. Esas cosas edifican. Y lo que acabamos de leer ahora son como que, ay, sí, me hubiesen escrito, y nos hace recordar que somos una familia y que debemos estar juntos siempre por la misma causa de servir a Cristo, de estar con ellos y poder compartir con otros, así como nosotros hemos compartido con ellos, ellos también puedan compartir con otros. Y eso es hermoso porque no nos quedamos ahí, sino es que podemos crecer, sino es que podemos avanzar y podemos estar unidos siempre. Eso es lo hermoso que puedo decir de esta preciosa lectura que acabamos de ver en 1 de Corintios. Gracias. Gracias a usted por compartir. Sí, muy bien. Viviana tenía pregunta. Sí, quería hacer un comentario. Escuchaba a la hermana lo que decía, ¿no? Y me venía la reflexión mientras se comentaba y se leía todos estos pasajes bíblicos que no son méritos nuestros, que es el mérito del Espíritu Santo, porque la palabra dice unánimemente unidos en el mismo espíritu y el mismo sentir, que es Cristo Jesús. Yo creo que el Espíritu Santo une al grupo para que uno pueda amar al hermano, entender al hermano, ayudar al hermano. No son nuestros méritos, son los méritos del Espíritu Santo. Por eso se puede lograr trabajar unidos, no importa la capacidad que tenga uno o el otro, porque no todos tenemos la misma capacidad, pero eso hace el Espíritu Santo, lo podamos poder poner en práctica. Eso quería compartir. Gracias. Y también parece que Álvaro Moreno en el chat compartió lo mismo. Comunión de creencias, dijo. Cristo es la cabeza del cuerpo y nos une. Si el Espíritu nos une, Cristo nos une siendo nuestra cabeza. Pablo enfatiza esa unidad acá también. El cuerpo es uno solo. Y aunque en un sentido sí somos uno con todo otro creyente en Cristo, no importa lo que sea su denominación, la Biblia también dice que hay una unidad especial en un grupo de creyentes que tienen la misma confesión. Esa es obra del Espíritu Santo, cuando hay un acuerdo doctrinal. Y eso es fundamental para vivir como la familia que Amelia describió, ¿verdad? Vamos a ver, si tenemos tiempo adelante, una forma en que el diablo quiere privarnos de estas bendiciones es con la falsa doctrina. Porque cuando uno empieza a creer una mentira, la Biblia dice que hay pasos que tomar en amor con esa persona, ¿verdad? El primero es tratar de corregir el error. Si no acepta corrección y no acepta corrección y no acepta corrección, entonces tenemos que apartarnos de esa persona. Ya no es parte de esa fraternidad
porque no comparte la unidad doctrinal que el Espíritu Santo quiere darle. Así que sí, es importante y el Espíritu Santo obra eso en nosotros por medio de su palabra. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Muy bien, hay dos versículos entonces de 1 de Corintios 14 que quería mencionar también. Porque cuando hablamos de nosotros los creyentes amándonos los unos a los otros, preocupándonos unos por otros, sufriendo con los que sufren, alegrándonos con los que se alegran. Hay un enfoque que no queremos perder. Y es un principio que ya hemos visto, ¿verdad? Que el evangelio predomina en nuestro convivir y en nuestro adorar. El contexto de 1 de Corintios 12, Pablo está hablando de dones espirituales y su abuso en la iglesia. Y en la iglesia en Corinto estaban jactándose mucho sobre dones que de verdad no edificaban mucho la iglesia. Específicamente escribe sobre el don de lenguas, que parece que ellos preferían a todos los otros dones. Y él tiene que decirles, no, porque cuando uno habla en lenguas nadie más entiende menos él. Pero cuando uno dice una palabra entendible, es preferible a 1000 que no se entienden, porque esa palabra entendible se edifica a los demás. Entonces, que nuestra adoración, nuestra preocupación unos por otros y animarse unos a los otros siempre tenga el fundamento de la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo dice en el versículo 12 de ese capítulo. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren estos que abunden para la edificación de la iglesia. O sea, queremos que eso sea el enfoque de nuestro animar mutuo. No es solamente adelante, amigo, que le echas fuerzas, ¿verdad? Es un versículo bíblico que le va a dar fuerzas. Un versículo bíblico que Dios ayuda para consolar, para reprender, sea lo que sea su necesidad. También otro pensamiento de esta palabra que nos guía y podríamos incluirnos como un principio bíblico de adoración, ¿no? Que es el propósito de este curso. Hoy hablando de nuestra relación horizontal, Pablo dice, todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Parte de nuestro amar los otros miembros del cuerpo en la adoración es no querer ser una distracción en la adoración. Y si todos a la vez están queriendo hablar y participar, es un caos y la edificación no va a suceder. Entonces Pablo dice que hagamos todo en una manera ordenada. Y eso no necesariamente quiere decir que necesite un grupo tener una liturgia, aunque ayuda mucho en mantener una buena orden. Pero sí quiere decir que queremos que todo se haga de una forma apropiada y con buen orden para que puedan ser edificados los que están, para que no haya ninguna distracción del evangelio. Muy bien. Dos preguntas entonces para los últimos 9 minutos. Aplicando estos temas específicamente a la adoración de sus grupos sembradores. ¿Cómo sirve esa adoración para el ánimo mutuo y la mutua edificación de que hablamos aquí? Si son miembros de un cuerpo reuniéndose en adoración, ¿cómo sirve eso para el ánimo y la edificación mutua del grupo? Primero, recordar que central es la palabra de Dios y Dios anima y edifica por medio de su palabra, pero no se olviden que lo hace en la boca de todos. Otro principio bíblico de la adoración, que el pueblo participe. Recuerden ese, que el pueblo participe en la adoración. Así que sí, el que lidera el culto va a ser edificado por su estudio y su preparación y va a edificar a los demás con el mensaje, pero él va a ser edificado también por ellos
que están participando. Cuando ellos están cantando sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Perdido andaba, pero Él me halló, su luz me rescató. Ese evangelio en la boca de los que se congregaron va a edificar también al que está liderando el grupo. Cuando confiesan su fe en las palabras del credo niceno, que muchos grupos sembradores escogen hacer, están edificándose todos entre sí, porque todos están proclamando las verdades de nuestra salvación. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, ¿no? Etcétera. Y así se edifican y se animan mutuamente. También en expresiones de unidad que nos recuerdan que somos uno y no estamos solos. El credo puede usarse como ejemplo ahí, ¿verdad? Me recuerda que en un mundo en que muchos creen que Dios no creó lo que existe, creen la evolución, yo creo que Él sí creó todo, pero también los que están sentados alrededor de mí crean lo mismo. No soy el único, ¿verdad? Somos entre los pocos ya, pero no somos los únicos. Y eso es de ánimo. ¿Sabe? Dios, el Espíritu Santo, está orando en todos ellos la misma fe que yo tengo. Se puede usar el Padre Nuestro ahí también, ¿verdad? Padre Nuestro. No soy hijo de Dios por la fe en Cristo. También Él. Y también ella es hija. Nos anima mutuamente. En adoración, también oraciones para necesidades especiales dan oportunidad a todos a llevar mutuamente nuestras cargas, a sufrir cuando uno está sufriendo, a alegrarnos con esa persona que tiene alegría. No es una regla otra vez, tenemos libertad, pero una buena práctica es animar a los miembros de su grupo a traer peticiones especiales a sus reuniones. Así, si una persona está pasando por un tiempo difícil, juntos pueden orar por esa persona. Y eso es de ánimo mutuo, ¿cómo? Esa persona se da cuenta, ok, primero, la oración es poderosa y todos ellos están orando por mí, qué bueno. También, ellos me aman, quieren saber mi necesidad y quieren suplirla con sus oraciones. Ellos me aman también. Entonces, oraciones para cosas específicas en las vidas de los miembros son de ánimo mutuo, ¿no? También el convivir con creyentes ayuda con esto. Cuando nos reunimos presencialmente, estamos conociendo a los otros que se reúnen. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque lo más que vamos conociéndonos los unos a los otros, lo más que vamos conociendo nuestras debilidades, nuestras necesidades, etcétera, que nos presentan con oportunidades de llevar mutuamente nuestras cargas. Qué bueno. Así, ahí tengo una oportunidad para amar a esa persona como Cristo me amó a mí. También, no olvidemos esos momentos especiales que nos presentan con oportunidades para adorar a Dios y suplir las necesidades del grupo. Un funeral. Cuando alguien muere, ¿no? La costumbre cristiana desde tiempos muy, muy antiguos ha sido, hagamos una celebración de adoración. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado esperanza y consuelo que sobrepasa cualquier otro para justo ese momento. Y queremos no solamente compartirlo con los seres queridos del que falleció, te queremos recordarlos todos, ¿verdad? Porque vamos a estar ahí un día también. En el hecho de la muerte, necesitamos recordar eso. Así que nos animamos y amamos mutuamente en la adoración, en ocasiones espaciales, funerales, bodas igual requieren ánimo de la palabra de Dios y edificación para tanto la pareja como las otras parejas que asisten, como los solteros,
¿verdad? Así que usamos esos momentos especiales para adorar a Dios juntos y así edificarnos mutuamente en nuestra fe. Muy bien. Lo siento que tuvimos que tomar todo esto rápidamente al final, pero mencioné que el diablo va a querer aislarnos y privarnos de estas bendiciones. Si somos bendecidos por medio de la adoración mutua del cuerpo de Cristo, el diablo, que no quiere que seamos bendecidos en Cristo, va a querer aislarnos del cuerpo de Cristo, privarnos de la adoración mutua. Y es bueno como líderes de grupos sembradores considerar esto también. ¿Por qué no vino tal miembro el domingo pasado? ¿Quién estaba obrando en su vida para apartarlo de la adoración que él necesita para su bienestar espiritual? El diablo puede usar contiendas, divisiones, la falta de amor en el grupo. Yo recuerdo batallábamos mucho con eso cuando llegué a Houston. La congregación de los hispanos estaba creciendo. Primero venían 30 y luego 50 y luego 70 a las reuniones. Y pronto, ¿qué hizo el diablo? Cosas muy feas. Gente que no se amaba entre sí, peleas, chismes, todo lo que podía para apartar a miembros del grupo. Sabemos que cuando hay un rebaño reunido, ¿verdad? ¿Qué hacen los lobos? Primero apartan una oveja porque luego es presa fácil. Vi que el diablo hacía eso. No quería que esa persona fuera bendecida por la palabra y el compañerismo cristiano. Así que usaba chismes o contiendas o divisiones para apartar a personas de la adoración pública, de la palabra de Dios. Bien, también errores doctrinales, como mencionamos ya en la clase. Puede ser culpa o vergüenza sobre un pecado. También. Recuerden lo que Adán y Eva hicieron cuando primero pecaron y escucharon a Dios en el huerto. Huyeron y se escondieron por miedo, por culpa. Y seguimos haciendo lo mismo hoy. Muchas veces el diablo quiere atraparnos en un pecado y luego, por varias razones, no queremos acercarnos a la palabra de Dios o no queremos cambiar, ¿verdad? Y sabemos que cuando nos acercamos a Dios en su palabra y a la comunidad de creyentes, nos van a decir, estás mal. Y no queremos eso. O tal vez pensamos que ya no somos dignos del amor de Dios. Así que requiere que el líder del grupo sembrador y los demás miembros también vayan por esa oveja perdida, y lo recojan, lo traigan de nuevo a estar cerca de Dios en su palabra. Jesús mencionó otra razón. En su parábola del sembrador, él dijo que muchas veces los que escuchan por un tiempo la palabra y luego se apartan, es por el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. La ausencia de la persecución es persecución total. Cuando estamos disfrutando de tiempos de paz y prosperidad, la gente empieza a priorizar su trabajo, el nuevo carro que quieren, comprar nueva casa por sus familias. Entonces, no puedo venir a la adoración porque estoy trabajando demasiado. Es que tenía otra cosa que hacer, no pude. Otra forma en que el diablo quiere privarnos, ¿no? Persecución puede ser otro. Mi familia católica, no permite que vaya a estudiar con ustedes. O mis amigos pentecostales están diciendo que voy a ir al infierno si sigo con este grupo. El diablo puede utilizar la persecución para apartarnos de las bendiciones de adoración mutua y tiempo en la palabra juntos. Por fin, apatía espiritual, que también es marca de tiempos cuando no hay mucha persecución, ¿verdad? Pero puede continuar la lista. El punto es, estemos recordando
y estemos también pensando en las razones por las cuales el diablo podría apartar a alguien de la adoración. Y si eso sucede en nuestros grupos, hagamos todo lo posible en amor para hacer volver a esa persona. Una pandemia se podría agregar a la lista, ¿verdad? La pandemia estábamos muy aislados en nuestras casas y pues muchos de ustedes nos encontraron buscando algo espiritual, ¿verdad? Buscando el compañerismo de creyentes justo en esos momentos. Pero tal vez todavía hay personas aisladas espiritualmente debido al COVID. No quieren volver al rebaño, no quieren volver a reunirse presencialmente en un grupo. Que vayan tras ellos. El buen pastor Jesús que nos amó, nos buscó, nos trajo a su redil con darnos fe en él y así nos salvó, que eso nos motive también a ir tras las ovejas que se han apartado y se apartan de nuestros grupos y hacerlos volver a la adoración pública. Muy bien, vamos a terminar allí porque ahí es el final de nuestro tiempo juntos. Me quedo después para contestar sus preguntas, si es que las tienen, pero oremos juntos. Señor Jesucristo, reuniéndonos en tu nombre, alrededor de tu palabra, donde nos muestras lo que has hecho para salvarnos, donde nos aseguras que somos perdonados y nos consuelas que estás presente con nosotros. Eso obra en nosotros un amor para ti, pero también para los otros miembros de tu cuerpo, nuestros hermanos y hermanas en la fe. Que nos ayudes a vivir ese amor siempre en nuestras reuniones de adoración. Que nos animemos los unos a los otros con tu santa palabra. Que utilicemos esas reuniones para llevar mutuamente nuestras cargas. Que nos ayudes no pensar demasiado de nosotros o menospreciar a otros, sino reconocer a cada uno de ellos como un miembro valorado de tu cuerpo, tan valorado que derramaste tu santa sangre en la cruz para comprarnos, y que nos ayudes a sentir lo mismo sobre ellos. Todo esto, Señor Jesús, te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Amén, hermano. Amén, pastor. Muchas gracias a todos. Amén. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.